El último concepto con el que vamos a trabajar es el de continuidad, ¿sí? Cuando una función es continua en un punto, si cumple varias cosas. Primero, si existe la imagen de esa función y pertenece al dominio, o sea que yo tengo que estar trabajando con una función que esa imagen que exista pertenezca al dominio de la función, o sea que este valor de A tiene que estar en el dominio de mi función. Segundo, si existe el límite de esa función y el valor es finito, o sea que me acerco por derecha, me acerco por izquierda, me acerco por derecha y ese valor existe y es el mismo por los dos lados y no es infinito, y si esos dos coinciden, recién ahí puedo decir que la función es continua. Entonces, veamos el primer ejemplo. Tengo que, acá está, corrida, pero está. Entonces tengo que, me acerco por derecha, por izquierda, y me acerco por izquierda y veo que por derecha y por izquierda la función tiende al mismo punto, por lo tanto puedo decir que existe el límite, ¿sí?, de la función en el punto A, y además puedo decir que existe f de A. ¿Qué quiere decir que existe f de A? Que acá no hay ningún círculo abierto, ¿sí?, y que esa función en ese punto está definida. Entonces, cumple las dos condiciones. Una, existe el límite. Dos, existe la imagen en el punto A. Tres, son iguales. Se cumplen esas tres cosas, la función es continua en ese punto, ¿sí? Fíjense qué quiere decir, si lo veo gráficamente, si yo voy con un lapicito por arriba de la función, no tiene ningún tipo de salto. La función es continua porque no hay ninguna corte de la función. Veamos el segundo ejemplo. ¿Cumple la primera parte? ¿La A tiene imagen? Sí, la A tiene imagen perfectamente, ¿sí? Si yo me voy por A la sí, tiene una imagen en este punto, está definido. Ahora, ¿tiene límite? Me acerco por este lado y acá la función es esto. Me acerco por este lado y acá la función es esto, ¿sí? Entonces, el límite por izquierda es distinto que el límite por derecha, por lo tanto, la función ya no está cumpliendo con la segunda condición. Por lo tanto, ya esa función no es continua, ¿sí?, porque no está cumpliendo con el límite. Veamos el tercer ejemplo. Nuevamente, este es mi punto A, ¿sí? Tengo mi punto A en ese lugar. Y fijo. ¿Cumple con la primera condición? ¿Existe f de A? No, no existe f de A, porque fíjense que ese punto está abierto, no está definido. Entonces ya no cumple con la primera condición, ¿sí? Pero cumple con la segunda, que es importante también darse cuenta. Vengo por este lado y es f de A, vengo por este lado y también es f de A. Entonces, esta no cumple con la continuidad porque no existe f de A. Vamos a ponerle... Entonces, la primera es continua, perfecto, porque cumple con todo lo verde. La segunda no es continua. ¿Pero por qué no es continua? Porque no cumple con que exista el límite. Y la tercera no es continua porque no cumple con que exista la imagen del punto, ¿sí? Son dos formas de encontrar una función que no es continua por distintos motivos. Uno porque no cumple lo naranja y otro porque no cumple lo azul, ¿sí? Entonces, para que una función sea continua, tiene que tener imagen, tiene que tener límite y además esos dos deben ser iguales, ¿sí? Entonces, cuando una función no es continua, es discontinua, ¿sí? Si una función es discontinua, ¿sí?, tenemos dos tipos de discontinuidades. Tenemos discontinuidades evitables y tenemos discontinuidades
esenciales, no me sale la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando una es esencial y cuando la otra es evitable. ¿Sí? Las funciones discontinuas evitables, ¿sí?, va a ser cuando no existe f de 1, pero sí existe el límite. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser evitable? Cuando yo me encuentre con una función y le calcule que en ese punto no está definida la función en el dominio, pero que sí existe el límite por derecha y por izquierda. Entonces, cuando una discontinuidad es evitable, cuando sí existe el límite, pero no existe la imagen de la función en ese punto. ¿Sí? Eso sería una discontinuidad evitable. Y ahora, cuando ay, esperen, que le he puesto dos evitables, me parece. Sí, no importa. Ahora vamos a ver. Otro ejemplo de una discontinuidad evitable. Fíjense, en esta función que yo tengo acá, tengo la función donde existe f de 1. Acá es abierto, chicos. Pasa que ha salido muy chiquitito el gráfico. Existe f de 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El límite también existe por derecha y por izquierda. Entonces, ¿cuándo la discontinuidad es evitable? Cuando existe el límite, existe la imagen, pero son distintas. Entonces, tenemos dos tipos de discontinuidades evitables, ¿sí? Cuando la imagen no coincide con el límite. Y la anterior que vimos recién, cuando no existe acá, quiero mostrárselos, cuando no existe la imagen en ese punto, ¿sí? Y ahora veamos los ejemplos de las discontinuidades esenciales. Cuando una función va a presentar discontinuidad esencial, por ejemplo, cuando no existe el límite de x tendiendo a A, cuando no existe el límite y sea infinito, y cuando por derecha y por izquierda sea diferente. ¿Estamos? Esas también son discontinuidades esenciales. ¿Sí? Estos son más para preguntas de los exámenes. Última cosa que vemos hoy, las asíntotas. Muy importante. Nosotros ya vimos las asíntotas cuando las trabajamos en la parte de polinomios. Ahora la vamos a ver trabajándola desde los límites. Entonces, cuando una función va a presentar una asíntota horizontal, ¿sí?, cuando los límites de esa función, cuando los límites de esa función me den un valor k. ¿Sí? Por ejemplo, el límite a más infinito o el límite de menos infinito me dé el valor de k. ¿Qué quiere decir que me dé el valor de k? Que me dé un valor en concreto, ¿sí? Entonces, fíjense, según lo que nosotros estuvimos viendo, si quiero sacar las asíntotas horizontales de esta función que yo tengo acá, le voy a calcular el límite infinito, voy a observar qué sucede con esta función, en este caso es un límite tendiendo a infinito de dos funciones que tienen el mismo grado, por lo tanto se va a hacerle la división de los coeficientes. ¿Se acuerdan? 2 dividido 1. ¿Sí? Entonces, esta función que está acá va a tener una asíntota horizontal, no sé cómo es el gráfico de la función, pero sí sé que va a tener una asíntota horizontal en i igual a 2. ¿Sí? Entonces, cuando estemos rindiendo en un examen final o en un global, si yo les pido calcular el límite a través de sus asíntotas, tienen que calcular los límites y darme las respuestas y explicar los procedimientos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo hago para saber si tengo una función, un límite, una asíntota horizontal? Calculo el límite tendiendo a más o menos infinito, eso es dependiendo de lo que a ustedes les quede más cómodo.
generalmente se lo hacemos más infinito. Y me tiene que dar un valor, ¿sí? En este caso, fíjense, el gráfico de esa función es este que está acá, donde la asíntota está en 2, ¿sí? Ejemplo 2, una asíntota vertical. Ojo acá, fíjense, importante. El primero era de x tendiendo a infinito de la función. Esa es la asíntota horizontal. La asíntota vertical, fíjense, es el límite de la función a un determinado valor de k, que me tiene que dar más o menos infinito. ¿Estamos? Entonces, esta es la función, donde como toda función tengo que definir su dominio. Una vez que yo defino su dominio, ya sé que como es un cociente, puedo decir que la parte de abajo no puede ser ni 1 ni menos 1, ¿sí? Porque es una diferencia de cuadrado, y si yo hago una diferencia de cuadrado, me va a quedar x menos 1 por x más 1 acá abajo. Factoricemos para que nos demos cuenta. La parte de abajo para poder definir el dominio. X menos 1 por x más 1. Eso sería una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya sé eso, ya sé que los valores que abajo no puede tomar la x van a ser más menos 1. Y con esos valores voy a trabajar, con los ceros, ¿sí? Voy a trabajar, perdón, con los polos voy a trabajar, no con los ceros, con los polos. Entonces, agarro la función, hago el cociente, me fijo cuáles son los valores que me anulan el denominador y con esos calculo el límite. Fíjense, el límite de x tendiendo a menos 1 y el límite de x tendiendo a 1. Lo resuelvo y si me dan infinitos, más o menos infinito, la función tiene asíntotas verticales en esos valores. Si acá me diera otro valor, por ejemplo 5, no tendría una asíntota en ese valor. ¿Estamos? Entonces, asíntotas verticales. Primero veo los valores que me anulan el denominador. Luego defino el dominio. Después de definir el dominio, calculo los límites en los puntos que me anulan el denominador. Y si esos cálculos de límite, con todo lo que hemos visto antes, me da infinito, en esos valores hay una asíntota vertical. En esos valores hay una asíntota vertical. ¿Estamos? Entonces, fijémonos en el gráfico de esa función. Nos queda que tenía una asíntota horizontal en 2 y dos asíntotas verticales en, ¿cómo se llama? En menos 1 y en 1. Entonces, de esa forma puedo observar en el gráfico las tres asíntotas que encontré de la misma función, ¿sí? Entonces, no era eso. Sigamos un poquito más. Por último, las asíntotas oblicuas, ¿sí? Las asíntotas oblicuas van a ser asíntotas que voy a tener que definir como rectas, ¿sí? Si una función, cualquiera que sea, tiene asíntotas oblicuas, es porque no hay asíntotas horizontales. O sea, no puede tener asíntotas oblicuas y asíntotas horizontales. O tiene una, o tiene la otra, o no tiene ninguna, ¿sí? No hace falta que si no tiene oblicuas tenga horizontales. Pero si hay oblicuas, no hay horizontales. Y si hay horizontales, no hay oblicuas. ¿Cómo se resuelven las asíntotas horizontales? Es un poquito más largo. Observemos. Lo primero y principal que yo tengo que entender en mi cabeza que como es una asíntota oblicua, yo voy a tener los ejes cartesianos y como es una asíntota oblicua, o sea, va a ser algo así o algo así, ¿sí? Entonces, esto es una recta. Las rectas, como nosotros ya sabemos, tienen pendiente y ordenada al origen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar yo? La pendiente y la ordenada al origen de esa recta. ¿Cómo los voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar? Fíjense, M, ¿sí? La pendiente, la voy a encontrar calculando el límite de la función dividido x. ¿Sí? El límite de x tendiendo a infinito dividido a x. Ya vamos a verlo. ¿Y cómo voy a encontrar n?
¿sí? Fíjense, a n la voy a encontrar calculando el límite de x tendiendo a infinito de la función menos mx. Vamos a ver en qué idioma estoy hablando. Recordemos esas fórmulas que tenemos ahí para no olvidárnoslas. ¿Sí? Entonces, calcular las asíntotas de la siguiente función. ¿Sí? Asíntotas horizontales. Lo primero que voy a hacer antes de buscar la oblicua, que es lo más difícil que hay, es descartar que a de horizontales, que es lo más fácil. Recuerden que para hacer las horizontales, lo primero que debía hacer era ver la función, buscar el dominio, y a ese dominio tenía que calcularle el límite a infinito, ¿sí? La que vimos recién, acá. El límite es a infinito, el límite en el punto, ¿sí? Y me tenía que dar un valor. Entonces, sigamos. Veamos las asíntotas verticales. Calculo para el valor 2. Me da infinito. ¿Sí? Entonces ya sé que tengo un valor x igual a 2. Perdón. Sí, que tengo... No, es que no tiene... hay algo que está al revés acá. Déme un segundo. Bien. Recién les dije que he puesto mal la diapositiva, entonces que este es el que está acá. Al revés, le he cambiado los nombres. Entonces concentrémonos ahora en la asíntota oblicua y revisemos después bien la parte de la punta en la carpeta, que es ahí donde está escrito correcto. Entonces, las asíntotas oblicuas. Dijimos que teníamos dos formas de calcular, teníamos que calcular dos cosas de las asíntotas oblicuas. Una de ellas era llegar a la recta. Una de ellas era llegar a la recta, ¿sí? Que iba a ser nuestra asíntota oblicua. ¿Cómo hago yo para llegar a esa recta? Lo primero que voy a hacer es buscar el valor que me aluna el denominador. ¿Sí? Para buscar el valor que me aluna el denominador, tengo que, recuerden que, buscar el dominio, que ya lo buscamos antes, donde x tiene que ser distinto de 2. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el dominio de esa función van a ser todos los reales menos el 2. ¿Sí? Entonces, de esa forma, lo que yo tengo es que m va a ser igual a toda la función dividido x. ¿Sí? Toda la función dividido x. El x lo pongo yo. ¿Sí? Luego, voy a resolver eso. ¿Cómo se resuelve todo este cálculo? Fíjense. Cuando acá tenemos, cuando nosotros recordamos la suma o la resta de las fracciones, es como que vos tuvieras, no sé, 3/4 dividido 2. Vos sabés que si tenés esto, una fracción dividido algo, vos podés escribirlo como 3/4, ¿sí? Dividido 2, que eso va a ser 3/4 por 1/2. ¿Sí? Entonces, de 3/4 dividido 2 pasé a poder escribir 3/4 por 1/2. De esa misma forma es como yo voy a resolver esto que está acá. Me va a quedar x cuadrado más 2, que estoy haciendo aplicando división de fracciones normales, pero con expresiones algebraicas, por 1 dividido x. ¿Sí? ¿Por qué? Por todos estos pasos que yo realicé acá. Una vez que yo ya me di cuenta que puedo escribirlo así, hago la propiedad distributiva. Arriba me queda igual porque es un 1. X cuadrado más 2 dividido x menos 2. ¿Sí? Perdón. Dividido abajo también aplico la propiedad distributiva. Arriba me queda igual. Y abajo me queda x por x cuadrado menos 2x. ¿Sí? De esa forma pasa de acá a acá. Ahora, yo ya vi que tengo un límite de x tendiendo a infinito, de que el polinomio de arriba es 2, el grado es 2, el polinomio de abajo, el grado también es 2, entonces yo ya sé que puedo hacer la división de esos coeficientes. Entonces, 1 dividido 1 es 1.
De esa forma ya encontré el valor de m. ¿Sí? Fíjense, acuérdense que nosotros ahora con toda esta fórmula encontramos el valor de m. Listo. Ahora voy a buscar el valor de n. Recuerden que el valor de n se calcula el límite de la función menos el m que yo encontré y la x que ya está como puesta. ¿Sí? Que ya es de la función. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? También trabajar el límite en el caso que se pueda. Fíjense, me queda. Entonces, me queda acá. X cuadrado más 2 dividido x menos 2, ¿sí? Que sería f de x, menos m, que yo acabo de encontrar, que es 1, por x, ¿sí? Por fórmula. Entonces, resuelvo eso. ¿Cómo resuelvo eso? Vamos a resolverlo. Lo voy a resolver acá. Mínimo común múltiplo, x menos 2, ¿sí? Porque acá abajo hay un 1. Entonces, una x, o sea, sería porque ahí ya queda una x, y abajo x menos 2, nos va a quedar x menos 2, y ahora hago lo que estuvimos viendo la semana pasada o la anterior. X menos 2 dividido x menos 2, 1. Por todo lo de arriba, me va a quedar x a la 2 más 2. Listo ahí. Luego, esperen que me ha quedado muy chiquito. Vamos de nuevo. Raya de división, x menos 2. Recordemos que acá había un 1 de la división. Entonces x menos 2 dividido x menos 2, me queda 1, multiplicado lo de arriba, suma y resta de expresiones algebraicas. Es lo mismo. Y ahora, menos, paréntesis, ojo acá. X menos 2 dividido 1, me queda x menos 2. ¿Sí? Y ahora, x menos 2 por menos x me va a quedar el menos lo puedo poner ahí, me va a quedar menos x por x menos 2. ¿Sí? O sea que para pasar de acá a acá tengo que hacer varios pasos. Entonces, x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado más 2 menos x por x menos x al cuadrado menos x por 2 más 2x. Dividido x menos 2. ¿Sí? Entonces, sigamos trabajando. X al cuadrado menos x al cuadrado, gracias a Dios se me simplifica. ¿Sí? Entonces ya solamente me queda 2x más 2. 2x más 2 lo ordenamos un poquito. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces me queda el límite de x tendiendo a infinito de 2x más 2 dividido x menos 1. Nuevamente tenemos una x tendiendo a infinito, donde el grado de arriba del polinomio de arriba es igual al grado del polinomio de abajo. Por lo tanto, gracias a Dios, solamente hacemos la división de 2 dividido 1. Entonces, 2 dividido 1 es 2. ¿Sí? Entonces, después de todos estos cálculos que yo hice, he llegado a una conclusión que n es igual a 2, m es igual a 1. ¿Terminé? No, todavía no terminé, porque recién ahí voy a armar mi asíntota oblicua. Entonces, ¿cómo se arma la asíntota oblicua? Con el valor de m y con el valor de n que nosotros encontramos respectivamente acá. Entonces, I es igual a m1 por x, que acuérdense que el x siempre está, igual que el y, más o menos, en este caso es más, 2. Entonces, ¿quién es mi asíntota oblicua? Y igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, ya vimos que nuestra asíntota es y igual a x más 2. Entonces, fíjense que nuestra
gráfica de nuestra función es la siguiente. Esta recta oblicua es I igual a X más 2 y esta recta es una asíntota vertical que, si no me equivoco, está en 2. No me acuerdo, que está en 2. ¿Sí? Entonces, de esa forma encontramos la asíntota oblicua. Recuerden que como hay oblicua, no hay horizontal. ¿Sí?